Bueno, primero que todo, buenas noches. Gracias por sacar el ratito y estar. Esta es la segunda sesión. La primera sesión fue sobre inducción, más o menos cómo iba a ser la dinámica, y esta es ya la primera sesión donde vamos a hablar de los temas propuestos. En este caso vamos a empezar hablando del capitalismo. Vamos a hacer dos sesiones, esta y la siguiente, la del jueves, y vamos a ver eh, esas temáticas, o lo que nos interesa más o menos del capitalismo, al menos esta primera parte. A ver si esto pasa. Yo no sé si alguno de ustedes, no sé si don José o doña Yendri, quieren comentar algún acontecimiento importante a nivel nacional, a nivel regional, que haya pasado en la comunidad o en el país o a nivel internacional. Si no, no tienen ninguno, no hay ningún problema. Ya se los comento yo, pero si ustedes quieren comentar alguno que haya pasado. José puede, puede tal vez comentar algo en el camino. Yo me acuerdo de alguno, puedo decirle. Ok, ok. Entonces yo les voy a contar algo. Voy a ver si puedo, me avisan si se ve, si está compartido para que lo vean más o menos. Yo les voy a compartir. Vamos a ver esta página. Doña Yendri, ¿me podría decir si están viendo la página en internet? Claro, claro que sí. Ok. Bueno, esta página es del INEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Esta página, por ejemplo, si ustedes quieren ir a ver algún dato sobre empleo, sobre educación, sobre economía, sobre ciencia, pueden consultar esta página. Es demasiado útil para estar a la actualidad de lo que está pasando en el país. Y bueno, lo que les quería mostrar es algo muy importante. Por ejemplo, este artículo es de octubre del año pasado, o sea que es muy reciente, y lo que nos indica es que la pobreza ha aumentado el año pasado, solo el año pasado aumentó 5.2 puntos porcentuales. Y la pobreza extrema también incrementó y llegó a 7 puntos porcentuales. Entonces, quiere decir, por ejemplo, que la población en estado de pobreza es de 26.4% actualmente. Y, y también algo interesante es que, por ejemplo, eh, la pobreza se ha agudizado más o ha aumentado más en zonas urbanas que en zonas rurales. Bueno, esto en realidad se puede explicar por el asunto del COVID, obviamente. Ha habido bastante desempleo, se ha dejado de producir también en muchas áreas. Y bueno, es importante que ustedes también conozcan estos datos, tengan al tanto de estos datos, porque al final son problemáticas que afectan, digamos, la pobreza afecta a nivel general a todas las comunidades, a mucha gente. Entonces, por ejemplo, eh, el tema de la pobreza. El tema de la pobreza se asocia a muchísimas cosas, muchísimas cosas. Por ejemplo, una de ellas es el desempleo. Y como estamos en tiempo de COVID y las empresas, por ejemplo, la empresa privada principalmente, no está produciendo, hay unas que están cerradas y otras que por desgracia se han quebrado, entonces no contratan gente porque no están produciendo. Entonces se genera mucho desempleo. Por ejemplo, ¿por qué es importante que ustedes conozcan estos datos y estas cuestiones? Porque ustedes como asociación de desarrollo se dicen, bueno, una de las problemáticas principales de la comunidad es el desempleo. Entonces ustedes dicen, por ejemplo, ok, vamos a realizar, qué sé yo, estrategias de información para informar a la gente, valga la redundancia, sobre fuentes de empleo que pueden conseguir. ¿Ves? Entonces ahí estarían fomentando y brindándole por lo menos información a la gente sobre fuentes de empleo a las que podrían recurrir. La pobreza, como les digo, es algo que afecta a nivel general, entonces es importante que ustedes se mantengan al día, digamos, con este tipo de datos para que ustedes las decisiones que tomen realmente estén apoyando alguna necesidad de la comunidad o del cantón, del distrito, como quieran
como quieran verlo. Bueno, ahora vamos a ver algunos datos que les traje también. A nivel general, en Costa Rica la pobreza es de 26.4%. América Latina el promedio es de 30.2 para el 2017 y la pobreza extrema era como de 10.2, pero eso lo vamos a ver ahorita. Y bueno, eso es lo que le quería comentar en este momento. El aumento importante de la pobreza para que ustedes lo tengan en cuenta y más o menos ahí se enteren de cómo está el panorama actual en cuanto a eso. Dígame. Sí, Sí, sí. José, Sí, adelante. no sé si está hablando. Ah, gracias. Sí, eso hacemos nosotros, por ejemplo, en un grupo del barrio que tenemos, pues si alguno tiene información sobre algún empleo, se comparte, no solamente en San Ramón, sino en otros lugares. Sí es muy importante, ve qué interesante. Tenemos esa práctica como barrio, digamos, como comunidad, pero sí sería importante implementarla desde la asociación, claro, claro, tomarlo en cuenta siempre. Exacto, porque al final, bueno, ahorita vamos a ver por qué es tan importante esto, ¿no? Que ya que estamos hablando de cooperativismo, la solidaridad, por ejemplo, es uno de los principios fundamentales y es importantísimo ponerlo en práctica. Al final, lo que se busca como toda organización comunal es el bien común. Entonces, si la pobreza se puede combatir, o uno de los medios para combatir la pobreza es generar fuentes de empleo, o al menos generar estrategias para aumentar el empleo, entonces súper genial y qué bien que ustedes lo implementen como comunidad. No sé si don José o doña Lorena querían comentar algo al respecto. Ha acrecentado más con esto del COVID, porque normalmente como estaba a nivel mundial, es como de un 80 a un 85% en todo el mundo la pobreza. Pero con esto del COVID, entiendo que hay que tener más cuidado y hay que trabajar más fuerte porque lo que yo veo es que el desempleo, al menos, yo tengo desde agosto desempleado y estoy en mi casa porque no hay fines de diciembre me dieron como y de ahí no me han vuelto a llamar. Igual que uno. Que nos genere dentro de nuestra misma comunidad. Claro, eso. Porque vamos, yo siento que hay como un 2% de personas que tienen solventes las posibilidades de dinero, pero pues, eso nosotros no nos ayuda. Muchísimas gracias, buenas noches. Chao, gracias. Qué dicha, doña Lore lo logró. Ahí está, ya la vi. ¿Terminó la idea, don José? Okay. Bueno, entonces puede hablar aquí por Zoom por el teléfono de doña Lorena, entonces le voy a cortar por acá. Ok. Gracias por su comentario. No, gracias, sí, gracias José y gracias al esposo de Janrita. Sí, los ayudó bastante, la verdad. Bueno, entonces, con el tema del capitalismo, tal vez ahorita se les va a hacer un poquito complicado comprenderlo, pero ya van a ver que cuando aterricemos y pongamos ejemplos, van a decir, mira, con razón, eso está pasando. Entonces, ¿qué nos interesa, al menos esta primera sesión, qué nos interesa conocer del capitalismo? Nos interesa conocer en qué consiste, cuáles son sus principales características
y cuáles son sus implicaciones a nivel económica, política y social a nivel general y al plano nacional, digamos, en Costa Rica. Entonces, por ejemplo, vamos a ver primero en qué consiste el capitalismo. Les voy a dar una definición que es muy teórica, pero que la vamos a ir desmenuzando poco a poco y van a ver que no es tan difícil de entender si lo traemos al plano más actual, vamos a decirlo así. Entonces, podemos decir que el capitalismo es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción. Los medios de producción son aquellos mecanismos o herramientas que se utilizan para producir. Vamos a poner un ejemplo muy fácil. Doña Lorena, que Doña Lorena tiene una panadería. ¿Cuáles serían los medios de producción de Doña Lorena? Sería, por ejemplo, la fuerza de trabajo, que en este caso la pone ella y don José. Ese sería un medio de producción. Lo que pasa es que a veces no se ve como tal, pero es parte de, digamos que de los costos de producción sería la mano de obra. Sería, por ejemplo, la materia prima, que sería la harina, sería la sal, sería todo lo que ocupa para hacer el pan es la materia prima y son parte de los medios de producción. Y después vendrían las herramientas que ella utiliza para hacer su pan, digamos, las cucharas, los platos, las bandejas, el horno donde hace el pan. Entonces, aquí nos menciona algo muy importante, la propiedad privada. No sé si ustedes han escuchado muchísimo de que ahora todo se quiere privatizar. Se quiere privatizar la educación, se quiere privatizar la salud y se quiere privatizar prácticamente todo en este país. Es porque obedece, ya tienen que saber ustedes, cuando hablamos de Costa Rica, por ejemplo, y del sistema capitalista, somos capitalistas en Costa Rica porque vivimos en un sistema capitalista, el Estado es capitalista también, entonces por eso es que se quiere privatizar tanto las instituciones, los procesos, todo se quiere privatizar. Lo que pasa, claro, es que si se privatiza todas esas cosas, entonces las personas que menos tienen van a verse afectados, porque, por ejemplo, si se privatiza la caja, ¿cómo hace, por ejemplo, una persona que no tiene para pagar 50.000 colones una consulta médica, por ejemplo? No podría. Entonces, digamos, solo la gente que tiene un poco más de dinero podría hacerlo. Pero la gente que es más pobre, que como podemos ver y como decía bien don José, es la gran mayoría de la población mundial. Entonces, para que vean cómo afecta. Entonces, está basada en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital. Cuando habla de capital es dinero, es inversión como generador de riqueza y la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. El sistema capitalista, por ejemplo, genera mucha riqueza. El problema radica en que esa riqueza se reparte mal. Está mal distribuida. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un video, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, pero ahora lo vamos a revisar también. Es que, digamos que el capitalismo o una empresa capitalista dentro del sistema capitalista genera 10.000 colones. Entonces, la empresa se deja, o la persona, el dueño de la empresa, se deja de ganancia 9.900 colones. Y los otros 100 colones los invierte en mano de obra. Entonces, claro, está generando 10.000 colones, pero lo que le está distribuyendo a las demás personas son 100 colones. Claro, entonces, esa persona, el dueño o la dueña de la empresa, va a ser cada vez más rica porque está produciendo mucho dinero, pero la otra persona está viviendo con 100 colones. Entonces, esa persona no va a prosperar probablemente. Entonces, como dice acá, la lógica del capital está asociada a la acumulación y la necesidad que tiene el capital de reinvertir en plusvalor y la capacidad productiva, así como obtener aún más plusvalía. Eso parece un poco raro. La plusvalía, por ejemplo, es la ganancia. Y eso, ahorita lo vamos a ver cuando vean las características, se va a decir, ah, mira, entonces el sistema capitalista lo que hace es esto. Y vamos a pasar a las características de una vez para que no se me enrede. Entonces, sus principales características, los que decía, los dos elementos clave que tiene, la acumulación de capital. Yo no sé si ustedes en alguna vez se han preguntado, o en el país incluso, de las familias más ricas del país. Son como 8 familias que tienen más del 20% de la riqueza del país, o sea, de lo que se genera en el país, son multimillonarios, mientras hay gente que no tiene nada, que no tiene ni siquiera un hogar, que no tiene empleo, o sea, así de polarizado está la sociedad.
en este sistema capitalista. Hay gente que tiene mucho dinero, que es muy poca, y hay gente que es muy, muy pobre. Entonces, ese sistema genera esa desigualdad tan grande. Y la producción a gran escala. Esto lo podemos ver fácilmente, por ejemplo, en las piñeras. Esas son ni siquiera son empresas nacionales, son empresas que vienen de otros países y vienen a producir aquí un montón de dinero por medio de la piña. Entonces, por ejemplo, ustedes van a la zona norte, por donde yo vivo, en San Carlos, y son pero kilómetros y kilómetros y kilómetros de tierra que está sembrada de piña. Entonces producen un montón, pero esas piñas también contratan a personas con mano de obra barata, prácticamente los explotan, contaminan un montón el ambiente, quiebran a los pequeños y medianos productores, porque, por ejemplo, es como si venga Mulmani, y que es una empresa medianamente grande, digamos, entre comillas, y ponga un estacionamiento para vender pan a la par de Doña Lorena. Claro, esas personas al principio van a bajar los precios para vender más barato que Doña Lorena. Pero Doña Lorena, por ejemplo, no puede bajar más los precios porque a ella sola le cuesta mucho producir pan. La otra persona, le damos money, no. Entonces, claramente va a vender más que ella al ser una empresa súper grande y con mucho capital para invertir, mucho dinero. Entonces, claro, Doña Lorena ya no va a poder competir contra esa empresa. Entonces, ¿qué va a hacer Doña Lorena probablemente? Va a cerrar su panadería. Entonces, eso es lo que genera muchas veces ese capital y esa desigualdad, digamos, en cuanto a la competencia en un mercado. También está la producción, se establece bajo un sistema de propiedad privada. Como les decía, hay una necesidad de privatizar todo, porque este sistema lo que busca es generar mucha riqueza. Lo que pasa es que si esa riqueza se repartiera, entonces viviríamos en un mundo probablemente mejor, si se repartiera medianamente equitativa. Les voy a poner un ejemplo, ya que tenemos a Doña Lorena acá. Doña Lorena, en su panadería, digamos que es una empresa privada, y en su panadería genera 100.000 colones al mes. Y Doña Lorena dice, bueno, lo que trata cuando se hace un negocio, y para que lo tengan claro, es tener ganancias. ¿Cómo se obtienen ganancias? Generando más de lo que cuesta producir algo. Entonces, Doña Lorena, por ejemplo, si producir 10 empanadas a Doña Lorena le cuestan 1.000 colones, entonces Doña Lorena, bueno, yo quiero venderlas y generar 2.000 colones para tener 1.000 colones de ganancia. Y eso está súper bien, porque si no, Doña Lorena quebraría. Tiene que tener ganancias. Eso lo tenemos claro. ¿Qué es lo que pasa con estas grandes empresas? Es que obtienen esa ganancia, pero a costa de la clase trabajadora. Entonces, claro, dice, vamos a reducir los gastos, pero ¿en qué incluye los gastos? Por ejemplo, los sueldos. Claro, entonces digamos que Doña Lorena es una empresa súper grande, de una panadería súper enorme y capitalista. Entonces Doña Lorena le va a pagar súper mal a los empleados para ir a obtener más ganancia y que el costo de generar más productos le sea más barato. Entonces, claro, Doña Lorena se va a hacer cada vez más rica, pero los empleados de ella probablemente nunca progresen y van a estar siempre explotados. Sí, porque voy a tener el poderío yo. Claro, Obviamente. correcto. Y aquí viene otro ejemplo, muy bien, que ustedes me van a comprender. ¿Qué pasa si se privatiza cosas del Estado, por ejemplo? Vamos, ¿cuál es la institución, por ejemplo, que garantiza los derechos laborales, por ejemplo, en el país? El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, sí. Correcto. Sí. El Ministerio de Trabajo es una institución del Estado, es pública. Ustedes pueden ir a poner denuncias ahí, cualquier cosa. ¿Qué pasa si eso se privatiza? O si se quita el Estado, quitemos al Estado. Ya no existe el Ministerio de Trabajo. Entonces, claro, doña Lorena va a decir, yo puedo explotar a mis empleados y ellos no tienen a dónde recurrir porque al final ellos son libres de aceptar o no el empleo. Sí, sacarles el jugo, como decimos los ticos. Ajá. Sí, y la gente va, por ganarse unos cinquitos, va a aguantar, porque cuántas veces no lo ha hecho uno, la verdad. Yo soy sincera, cuántas cosas no ha soportado uno de un patrono por el salarito de la quincena, porque no le queda de otra, ¿verdad? Es algo muy injusto. Claro, y eso es un apunte súper importante, porque estamos viendo que la gran cantidad de la población mundial es pobre. Entonces se aprovechan de esa necesidad
Y entonces es que si tienen, por ejemplo, una familia que mantener, no les queda otra opción. Tienen que ir, aunque les paguen muy mal, tienen que ir a trabajar para tener un sustento mínimo, al menos para la comida y no morir de hambre. Entonces, por eso se aprovecha tanto el sistema capitalista y por eso es que le conviene tanto generar mucha riqueza en manos de pocos y tener gente pobre, porque es al final de los que se aprovecha, entre comillas. Suena un poco feo, pero es así, en la realidad. Entonces, esa lógica que es una relación de explotación de la clase trabajadora. Aquí los que estamos aquí, por ejemplo, todos pertenecemos a la clase trabajadora, porque todos, bueno, doña Lorena, por ejemplo, en este momento, ella tiene su propio negocio, pero seguro que toda la vida le ha tocado trabajar para otros o para otras. Igual don Correcto. José, igual doña Yendri, y igual a mí también. Entonces somos parte de la clase Cierto. trabajadora y seguro nos han explotado muchísimo durante nuestra vida. Entonces entendemos bien por qué es que funciona este mecanismo, este sistema así. Entonces, como pueden ver, es un sistema que está en nuestras vidas, digamos, que lo hemos sufrido, que lo sufrimos y que está ahí. Entonces, la mercantilización de la fuerza de trabajo es eso. Por ejemplo, desde el capitalismo se promueve mucho lo que es el emprendedurismo. ¿Qué es el emprendedurismo? Entonces, ¿qué? Dice, es que la gente tiene que abrir empresas, pequeñas empresas, y generar productos como doña Lorena que vende pan, por ejemplo. Entonces, ella no es una trabajadora porque vende pan. ¿Qué es lo que pasa? Que doña Lorena se encuentra un montón de trabas. Por ejemplo, esto, si se pone a competir contra grandes empresas, no va a poder y va a quebrar. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo único que tiene la gente pobre que puede ofrecer? Su fuerza de trabajo. Entonces, la fuerza de trabajo se transforma como en una mercancía o como en un producto que yo voy y lo ofrezco por unos cuantos colones, digamos. Entonces, yo lo que vendo es mi fuerza de trabajo, la vendo como un producto y en cambio de eso me dan un salario. Estoy vendiendo mi fuerza de trabajo, estoy vendiendo mi tiempo. Ahora, Correcto. Así es, Osito. entonces, según Marx, también polariza la sociedad, lo que les decía. Según este señor Marx, que es uno de los principales críticos de ese sistema, la sociedad se divide en dos, en burgueses, que es los ricos, y los proletarios, que es la clase trabajadora o la clase popular, que somos la mayoría. Entonces, porque el capitalismo precisamente polariza. Hay gente que tiene mucho dinero, que es muy poca. Ahora vamos a ver un video para que ustedes vean lo increíble que es eso. Que, por ejemplo, 300 personas tengan más dinero que 1.000 millones de personas, por ejemplo. Eso es increíble. Entonces, crea sociedad donde prima lo individual a lo colectivo. Eso es muy importante que ustedes lo entiendan. Ustedes no se han preguntado a veces por qué es que a la gente le cuesta tanto, o una de las razones de que a la gente le cueste tanto organizarse o le dé tanta pereza participar en organizaciones comunales. ¿No? Porque ese sistema lo que dice es, no sé si han escuchado lo de la meritocracia, lo del mérito. Hay que hacer méritos, dicen. Claro, pero lo que pasa es que si yo no tengo los medios suficientes, ¿cómo hago méritos para, por ejemplo, qué sé yo, estudiar una carrera y salir adelante o ser emprendedor si no hay medios necesarios? Entonces, ajá, ¿ibas a decir algo? No, que no hay herramientas, cómo trabajar, cómo salir adelante, digamos, como emprendedores. Por supuesto, entonces, Si tenemos las José. herramientas, no podemos salir adelante. correcto. Sí, doña Yendri. José, sí, yo lo veía en mi esposo, por ejemplo, que él tiene un terreno y se puso a intentar salir adelante con la agricultura, ¿verdad? Y cualquiera diría, no, y a la agricultura nada más es ir a sembrar y ya, usted saca los productos. Viera qué interesante el montón de trabas y uno dice, pucha, definitivamente para ser agricultor hay que tener plata, porque usted no tiene idea de la cantidad de dinero que se invierte y que se invierte a ciegas, ¿verdad? Porque usted no sabe si aquel producto le va a llegar una plaga, si se lo van a comprar a precio, las sudadas y el trabajo tan enorme que conlleva, ¿verdad? Y a veces uno pues no le pone el valor. Y también ese empezar, ¿verdad? Empezar con las herramientas, como dice doña Lorena, que eso es muy difícil, empezar a producir, ¿verdad? Y que vengan otras compañías grandísimas y bajen los productos de agrícolas, por ejemplo, y eso maltrata muchísimo, por ejemplo. Claro, claro. Y entonces, claro,
se genera esas sociedades individualistas, donde es lo que importa soy yo, y si yo, por ejemplo, tengo un buen empleo, no me importa que mi vecino no tenga trabajo, por ejemplo. O yo voy a mi trabajo, llego a mi casa, duermo, descanso y me desentiendo totalmente de lo que pasa en la comunidad. O por ejemplo, les voy a contar un dato importante de la comunidad de Valle Escondido. Nosotros cuando hicimos el estudio de esta comunidad, hicimos un mapeo y nos dimos cuenta que es una comunidad dormitorio. ¿Qué significa una comunidad dormitorio? Que la gran cantidad de personas que viven ahí y la gente que trabaja, o personas que potencialmente son mano de obra digamos, no trabajan ahí dentro de la comunidad, tienen que salir a otros lugares a trabajar. Entonces solo llegan a dormir. Es una manera de decirlo un poco figurativo, pero es así, digamos. La gente tiene que salir a trabajar a otros lados porque no hay fuentes de empleo en la comunidad. Primero porque es muy pequeño y segundo porque no hay empresas, digamos, dentro de la comunidad son muy escasas. Entonces la gente normalmente tiene que viajar a otros lugares. Entonces la gente normalmente llega a dormir o pasa simplemente los fines de semana y entonces la gente, por ejemplo, llega muy cansada de trabajar, entonces los fines de semana los utiliza para dormir, para descansar. Entonces todas estas cosas, la carga de trabajo, la explotación que sufre la gente, hace que la gente esté sin ganas de organizarse. La gente prefiere un fin de semana, por ejemplo, llegar y dormir y descansar y compartir con la familia, ir a una reunión, por ejemplo, que convoca una asociación de desarrollo, como ustedes, por ejemplo. O lo difícil que es para ustedes, por ejemplo, también conectarse a una reunión de Zoom porque llegan súper cansados, porque son mano de obra trabajadora. Entonces llegan a sus casas súper cansados y lo que quieren es descansar. ¿Ves? Entonces, ese sistema hace que la gente se enfoque únicamente en ellos, por todas estas cuestiones. Entonces, por eso es tan importante el cooperativismo, porque promueve un montón de principios que prácticamente son lo contrarios a esto. El cooperativismo promueve, por ejemplo, la solidaridad, que es tan importante, el respeto, etcétera, que ya lo veremos más adelante. Pero por eso es importante que ustedes comprendan este tipo de cosas y por qué la gente actúa de una u otra manera y por qué es tan difícil a veces organizar o hacer que la comunidad participe. Incluso lo van a notar dentro de la misma asociación, digamos. También, ¿por qué hay tan poco tiempo? ¿Por qué la gente tiene tan poco tiempo? ¿Por qué la gente camina tan deprisa? Porque a la sociedad nos hace individuales, nos hace personas que nos fijemos nada más como en lo nuestro. Y no es culpa a veces de la gente que digan, es que es irresponsable o lo que sea. No, es que, puña, seguro tiene que trabajar mucho, llega súper cansado y lo que quiere llegar es a descansar y no hacer nada más. Y eso es normal, somos personas al final. Y entonces lo que les decía, la distribución de la riqueza es desigual también. El sistema de capitalismo produce muchísimo dinero, eso es real, pero se distribuye malísimo. O sea, es como que el sistema capitalista dice, bueno, produje 100.000 colones, entonces le voy a dar 90.000 a doña Yendri y los otros 10.000 lo voy a repartir entre doña Lorena y don José. Entonces doña Yendri va a ser cada vez más rica y doña Lorena y don José van a vivir apenas con lo mínimo, incluso ni eso. Eso es el sistema capitalista, pero ya a nivel más macro, por ejemplo, a nivel más grande, como las empresas. Eso hacen las empresas grandes, que producen mucho dinero, pero a los trabajadores le dan como lo mínimo para vivir apenas. Entonces, todas estas cosas que les estoy diciendo tienen implicaciones a nivel económico. Por ejemplo, la producción a gran escala y privatización de los recursos. Yo no sé si ustedes han notado, pero las últimas décadas, los últimos años, todos entran empresas por todos lados. Y el Estado, por ejemplo, también tiene una necesidad de contratar empresas. Les voy a contar una historia con esto, para que vean ustedes cómo funciona la empresa privada y el Estado. El Estado también lo podemos criticar muchísimo. José, Ajá. José, Sí, adelante. aquí mi esposo tiene un aporte, acaba de dármelo, que él dice bueno, no sé si Diego, si usted quiere hacerlo, el del café, Uh-huh. que por ejemplo, los cafetaleros, los grandes cafetaleros les pagan por fanega, ¿ciento cuánto? 130 hasta ahora. 130.000 colones le pagan por fanega y a un cogedor lo que le dan son 20.000 colones por fanega. Entonces ahí donde se ve bastante claro ese monopolio, ¿verdad? Ese capitalismo tan grande. Correcto, exacto. Porque al final genera mucha riqueza, lo que pasa es que se distribuye muy mal. Lo que le decía yo, por ejemplo, lo de la producción a gran escala y privatización de los recursos.
y el Estado también, que es como, funciona como mediador e incluso cómplice, entre comillas, de esas cosas. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Allá en la zona norte se hizo una trocha. Esa fue famosísima, seguro la escucharon. Se invirtieron más de 2.000 millones de colones para hacer una trocha que al final no sirvió para nada. Simplemente se hizo un medio camino y ya. Eso no le funcionó a nadie. Pero entonces, ¿qué había detrás de eso? La contratación de una empresa privada. El Estado contrató a una empresa privada para que hiciera eso. ¿Para qué? Para nada, simplemente para generarle beneficios a esa empresa. Que todo el mundo le echara al bolsillo el dinero y todo quedara a ciegas. Claro, lo que llamamos aquí vulgarmente chorizo, ¿no? Es correcto. Puro beneficio. Entonces, para que vean ustedes el nivel de implicación y cómo nos afecta, digamos, todo ese dinero que pagó el Estado son impuestos, digamos, que pagamos nosotros y que tenemos que pagar nosotros después. Y claro, después le dicen a usted, bueno, vamos a aumentar los impuestos porque la deuda externa y porque la deuda del país es enorme. Pero claro, entonces no escatiman en pagarle a una empresa un montón de dinero para un proyecto que no sirve de nada y que no beneficia a nadie. Entonces, para que vean ustedes cómo funciona el Estado y cómo funciona esta lógica capitalista, ¿no? Donde al final se ven los intereses de todo el mundo revuelto y todo el mundo quiere sacar una porción de esos intereses y de ese dinero. Entonces, abaratamiento de la mano de obra. Eso cada vez está peor, cada vez se paga menos. Hay un concepto que se llama inflación. La inflación, por ejemplo, tiene que ver con los precios de los productos. Entonces, por ejemplo, se supone que si hay un aumento de los precios de los productos, qué sé yo, por ejemplo, el arroz aumenta 100 colones. Claro, usted cuando vaya a comprar su diario, esos 100 colones van a marcar la diferencia. Si aumenta 100 colones el arroz, si aumenta 100 colones el aceite, si aumenta 100 colones el azúcar, eso va a hacer que usted al final pague mucho más dinero por los mismos productos. ¿Qué pasa si usted, por ejemplo, la mano de obra o su salario no aumenta? Y a usted su salario no le va a alcanzar. Si usted, por ejemplo, usted compraba su diario antes con 10.000 colones, pero ahora necesita 12.000, ok, usted dice, puedo pagar los 12.000, pero ¿qué pasa si usted ganaba 11.000? Y ya usted con su salario no puede pagar un diario, ¿no? Entonces, eso es importantísimo también, porque al final los precios van subiendo y no paran de subir, y los impuestos tampoco. Pero si su salario no sube y no aumenta a ese ritmo, al final usted va a tener que comprar menos y va a tener que comer menos, y entonces ahí es donde empieza a evidenciarse más la pobreza. Y eso pasa. Cuando usted ya dice, uy, es que ya no me alcanza para nada la plata, es eso. Es eso precisamente lo que está pasando. Entonces, lo que les decía antes, este sistema capitalista, las empresas hacen muchísimo dinero. Lo que pasa es que esas empresas y ese dinero va a manos de muy poca gente, que son los dueños realmente de esas empresas. A la gente en general, a la clase trabajadora le queda muy poco dinero. Entonces, por eso se genera esa desigualdad tan grande. Propone un mercado libre. ¿Qué es un mercado libre? Por ejemplo, que el Estado no intervenga. Prácticamente es lo que dice. Que el Estado no intervenga. Eso podría ser beneficioso, porque usted dice, bueno, si el Estado no interviene, a mí me quita un montón de trabas. Por ejemplo, a la hora de pagar impuestos. Yo no tendría que pagar impuestos si el Estado no está. Pero ¿qué pasa si quitamos al Estado? Que no hay nada que a usted le garantice sus derechos, por ejemplo. Sus derechos laborales, sus derechos como... Yo no sé si ustedes han visto, pero el Estado, por ejemplo, Hacienda y esta gente que a veces cobra malísimo los impuestos, a la gente normal le cobra, porque ya vienen los productos, pero a las empresas grandes, por ejemplo, hasta las exonera. Pero también el Estado tiene cosas buenas, entre comillas, como hacer respetar, por ejemplo, la libre competencia o la sana competencia. Entonces, por ejemplo, si el ejemplo que le ponía antes, doña Lorena vende pan y vende la empanada a 100 colones y el precio mínimo son 95 colones, doña Lorena solo está vendiendo la empanada a 5 colones por encima de ese precio mínimo. Entonces, por ejemplo, si una empresa grande quiere quebrar a doña Lorena o a su negocio, entonces dice, bueno, yo voy a dar a 80 colones la empanada. Entonces el Estado le dice, no, usted no puede vender a 80 colones esa empanada porque el precio mínimo son 95 colones. Entonces usted tiene que, si quiere bajar lo mínimo que puede bajarlo son 95 colones. De ahí no puede bajar. Entonces eso evita que
que el negocio de doña Elena quiebre en ese momento, o que la otra empresa quiebre el negocio de doña Lorena. Al menos, digamos que retrasa ese proceso, porque al final competir con esas grandes empresas es casi imposible. Por eso es que hay un montón de empresas de Costa Rica que desaparecen. Globaliza la economía por medio de la inversión extranjera. Esto también, ahorita lo vamos a ver, yo creo que por aquí tengo un ejemplo en la siguiente diapositiva. Con esto que globaliza la economía. Yo no sé si ustedes se acuerdan los tratados de libre comercio, no sé si ustedes se acuerdan, y seguro que el esposo de doña Yendri se va a ver muy representado acá, porque los tratados de libre comercio, en el 2007 se hizo un referéndum y todo para aprobar el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué son estos tratados de libre comercio? Es, a grandes rasgos, y esto que nos importa a nosotros, es, ok, yo le voy a vender a Estados Unidos este producto y a cambio yo le voy a comprar 2, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que Costa Rica produce un montón de frijoles, pero ese tratado de libre comercio que firma con Estados Unidos y después de que firma con China le dice que tiene que comprarle frijoles a Estados Unidos. Eso es solo un ejemplo, ¿verdad? Pero pasa. Así es como funciona. No con los frijoles precisamente, pero con otros productos. ¿Qué es lo que pasa? Que eso quiebra al productor nacional. ¿Por qué? Porque el Estado no puede garantizarle que le va a comprar los frijoles al productor nacional, porque el tratado que firmó y que hicimos, le dice que tiene que comprarle a Estados Unidos, no al productor nacional. Entonces, por ejemplo, si el esposo de doña Yendri siembra productos, pero no tiene quien se los compre, porque otras empresas ya le están ofreciendo, o Costa Rica los está importando, y entonces el negocio del esposo de doña Yendri, que ahora me dice el nombre para no decir el esposo de doña Yendri, no va a poder vender sus Diego. productos. Diego, ok. Entonces, don Diego no va a poder vender su Diego, producto. sí. Porque no va a tener quien se lo compre y el Estado no le va a poder ayudar porque porque ya se comprometió, digamos, ya firmó un contrato, un tratado con otro país que le dice que tiene que comprarle frijoles. Entonces, por eso es que los productores nacionales se ven tan quebrados a veces, o quiebran, o les cuesta muchísimo poner sus productos en el mercado nacional. También se da, digamos, por eso se generan monopolios, monopolios importantes. Por ejemplo, la piña. En San Carlos, ¿quién va a poder vender piña ahora? Nadie, porque las empresas grandes son las que venden las piñas, son las que producen un montón y pueden darla más barata, y etcétera, etcétera, porque lo producen a gran escala, producen un montón. Entonces, si yo siembro una manzana, por ejemplo, o una hectárea de piña, no voy a poder venderla porque ya hay una sobreoferta en el mercado de piña, que ya la hacen estas empresas enormes. Hay una privatización de los recursos también. Por ejemplo, el agua, la luz también, por dicha. Nosotros tenemos una institución digamos, que pertenece medianamente al Estado y que es pública, entre comillas, que es el ICE. Entonces, por ejemplo, el ICE, tenemos esa ventaja de que tenemos mucho recurso hídrico y que todavía no se ha privatizado. Entonces, por eso tenemos tarifas tan bajas. Aunque a veces les parezca un poco caro la luz, tenemos de las tarifas más bajas a nivel latinoamericano, porque aún no se ha privatizado ese producto o ese recurso, como es la electricidad. ¿Qué pasa si se privatizara, por ejemplo? No sé si se acuerdan que hubo una manifestación muy importante que se llamó el Combo del ICE, que todo el mundo salió a protestar para que no se privatizara este recurso precisamente. Si privatizara, que la empresa privada, por ejemplo, podría aumentar muchísimo las tasas y las cuotas, el precio de la luz, y nadie le podría decir nada, nadie le podría reclamar nada, porque es una empresa pública. Una empresa privada, perdón. Explotación laboral, también esas son implicaciones económicas. Lo que les decía, se abarata cada vez más la mano de obra y cada vez ganan menos la gente. Lo que quieren esas empresas grandes es que la gente cobre lo mínimo posible, porque ellos quieren generar grandes ganancias con el menor costo posible. Entonces, por ejemplo, eso genera también un desfinanciamiento del Estado, por tanto se invierte menos en lo social. Claro, si todo se privatiza, vamos a poner un ejemplo, el que les puse antes, la salud, como por ejemplo yo podría llegar y pagar 50.000 colones en una consulta médica si apenas es que estoy ganando para comer.
¿Ves? Entonces, por eso es tan importante el Estado, aunque tengan un montón de cosas y hagan un montón de cosas malas, es importante que esté ahí presente, al menos hasta que no tengamos una mejor alternativa. Lo que sí hay que exigir, por ejemplo, es transparencia en los procesos, porque sí hay mucha corrupción y eso lo sabemos. Es un poco peligrosa afirmarlo, pero bueno, ya sabemos, hemos tenido casos y hay un montón de gente y de funcionarios públicos que tienen procesos abiertos, entonces lo podemos decir abiertamente. Entonces, ahora sí, ¿qué implicaciones tiene a nivel social el capitalismo y ese sistema de producción que empobrece tanto a la gente? Por ejemplo, generaliza y agudiza las problemáticas como la pobreza. Los que les decía, por ejemplo, en Costa Rica actualmente, en 2017, la pobreza estaba en un 29.4%. O sea, un 29.4% de la gente era pobre. Y a nivel de la América Latina, por ejemplo, el 30.2% de la gente era pobre. O es porque sigue siendo y ha aumentado esto. Y el 10.2% vivía en pobreza extrema. Porque también la pobreza se divide en ciertos niveles. Está la pobreza, que es la pobreza, por ejemplo, se mide por ingresos del hogar, se divide por la cantidad de personas que están en el hogar, y etcétera, etcétera, pero no vamos a profundizar en eso. Entonces, se ve que hay una gran cantidad de gente pobre. Hay países en América Latina que es más todavía. Ojo, también hay que tener claro, quiere decir que solo 3 de cada 10 personas son pobres. No, eso es mentira. Hay más gente pobre. Lo que pasa es que la pobreza como concepto y las cosas que se toman en cuenta tiene ciertos estándares. Entonces, por ejemplo, si yo gano, eso es un ejemplo, ¿verdad? Si yo gano más de 10.000, si yo gano más de 10.000 o más, entonces quiere decir que yo no soy pobre. Pero si yo gano menos de 10.000, entonces quiere decir que soy pobre. Pero eso no toma en cuenta otros criterios, como por ejemplo la zona donde vivo. Por ejemplo, yo puedo ganar 10.000 colones, pero si esos 10.000 colones no me alcanza para comprar mis sustentos básicos, o no tomo en cuenta la inflación que les mencionaba antes, entonces la pobreza, realmente yo soy pobre, aunque gane 10.000 colones, porque no me está alcanzando, no me va a alcanzar para tener los elementos mínimos. Entonces, debilitan los procesos de formación y educación de las clases populares. También, yo no sé si usted ha notado, por ejemplo, y yo lo he notado mucho porque como estudié en la Universidad de Costa Rica, casi no se premia Perdón, es que me está llamando doña Lorena, pero no sé. ¿Puedo llamarla yo? A ver. La voy a llamar yo a doña Lorena porque si no, es que está haciendo llamadas en grupo. Voy a llamar a don José a ver si contesta. Entonces, lo que les mencionaba, la educación, ¿cómo afecta a la educación? Por ejemplo, que ahora se ofrezca muchísimo más. Por ejemplo, en Costa Rica, la mayoría, pueden escucharme por acá si quieren. Ya vi que se desconectaron. Sí, José, es que se le apagó el teléfono, Lore. Ok, tranquila. Pueden escucharme por acá. Estamos escuchando siempre. Ok. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con educación? Por ejemplo, que el mercado exige que sean carreras mucho más cortas, mucho más técnicas y ya no sean carreras tan largas. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista lo que busca es que la gente sea productiva, que la gente trabaje, que sea mano de obra rápido. Entonces, por ejemplo, no le funciona que una universidad pública como la Universidad de Costa Rica tarde 6 años en sacar un profesional con licenciatura. Que la formación va a ser mejor y todo lo bueno, pero el mercado, lo que necesita es mano de obra rápida, que la gente sea productiva, que la gente esté trabajando, obviamente sumergida en esta explotación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
el fortalecimiento de la propiedad privada genera un debilitamiento en la intervención estatal. Lo que les decía, por ejemplo, instituciones tan importantes como la Caja, se ve debilitada y financiada casi que todos los... Yo me acuerdo que por ahí del 2007, 2008, 2010, o sea, había un montón de manifestaciones porque se quería privatizar la Caja. La salud es algo que la quieren privatizar hace mucho tiempo, la educación también, el recurso hídrico, todo lo quieren privatizar precisamente por eso. Pero lo que les decía, si se privatizan esas instituciones, la gente más vulnerable, más vulnerabilizada o más pobre, no va a poder acceder a estos recursos y a esos beneficios, entre comillas, porque en realidad no son beneficios, son cosas que se pagan con los impuestos de todo el país. Entonces, la gente no va a poder acceder, por ejemplo, a la salud de manera fácil, porque usted va a emergencia y no importa si usted tiene seguro, lo tienen que atender, porque es su derecho. ¿Qué pasa en una empresa privada? Si usted puede ir a la empresa privada y a usted no puede obligar a la empresa privada que lo atiendan gratis. ¿Ves? Entonces son desventajas grandísimas que tendríamos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se cierra la UCR? Di que el montón de gente que no puede pagar una universidad privada no va a poder estudiar, se va a quedar sin estudiar. Igual pasa con el IMAS, igual pasa con el MEP. Entonces genera también un agotamiento de los recursos humanos y naturales. Ya como les dije, se da una explotación increíble de la mano de obra y los recursos naturales también. Yo no sé si ustedes han visitado alguna piñera o algo así, pero la contaminación que hay es increíble. Ustedes lo ven en los ríos por los químicos y todas esas cosas, o sea, la contaminación fatal. Y claro, para sembrar piñas se necesitan prácticamente talar todos los bosques. Entonces ustedes, por ejemplo, bajan ahí no sé si conocen San Carlos, pero bajan un poco ahí por Florencia y luego ya ven que no hay montañas prácticamente. Simplemente se ven piña por todos lados. Claramente, digamos, eso, Costa Rica se supone que es un país que tiene mucha biodiversidad. De hecho, tiene el 5% de la biodiversidad mundial. Pero ¿qué pasa? Que claro, si se empieza a sembrar piñas, se talan árboles, se talan este montón de recursos naturales y se pierden, entonces poco a poco vamos a ir perdiendo todo eso. Y esto lo genera claramente las grandes empresas por esa necesidad de generar más dinero. También, digamos, la desigualdad que genera este sistema también genera inseguridad, porque la inseguridad tiene que ver mucho con la pobreza. O sea, no se está justificando, por ejemplo, que la gente asalte, que la gente tenga actos delictivos. Lo que pasa es que la pobreza, no a todo mundo, pero hay mucha gente que se ve la necesidad porque no le queda otra opción o porque no encuentra trabajo, etcétera, etcétera. Entonces esa desigualdad también tiene que ver con la inseguridad que se genera en los lugares y en las diferentes comunidades. Ahora sí, implicaciones políticas. Ya casi terminamos con la parte teórica, que es un poquillo aburridilla, pero como pueden ver, se refleja en la vida cotidiana de todos y todas. Ya la estoy viendo, doña Lorena, ahí tiene lo que le hace falta conectar es el audio. Y entonces, a ver, implicaciones políticas. Rigen y forman las políticas económicas que se desarrollan y ejecutan en los diferentes países. Los intereses del modo de producción capitalista son los que mueven la clase política y sus planes de gobierno, al menos en su gran mayoría. Vean lo que les decía yo antes del TLC. El TLC, ¿se acuerdan? Había un montón de gente que estaba en contra, porque la gente sabía de antemano que iba a afectar un montón a la pequeña y mediana empresa, a los productores nacionales, y iba a afectar muchísimo al país. Pero yo no sé si ustedes vieron la publicidad masiva que se hacía del CIDEL para firmar el TLC, que al final se terminó firmando. Toda esa publicidad está promovida por los gobiernos, en este caso era el de Oscar Arias, y al final se terminó firmando el Tratado de Libre Comercio, que no benefició al país en prácticamente nada y afectó un montón a la población. Pero claro, en ese momento el gobierno, los partidos políticos estaban de acuerdo, porque claro, la inversión, si iban a haber beneficiados
ciertos grupos con la inversión financiera. O sea, con la inversión que iban a hacer o que iba a provocar la llegada de empresas al país. Yo me acuerdo que había un discurso que decía, es que con la llegada de los TLC y todas estas cosas, vamos a andar en carros de último año, de último modelo y todas estas cosas. Al final, seguro que hubo gente que pudo estrenar carros gracias a esto, pero no fue la población. En realidad, fueron ciertos políticos y cierta clase dominante en el país que son los que realmente tienen el poder económico y fueron a los que beneficiaron realmente. Y dificulta también las organizaciones locales, por lo que les decía, cada vez que se privatiza y se hace más pequeño, si privatizan ciertas cosas en las comunidades, se puede accionar menos desde lo colectivo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si llegan un día y privatizan y llega una empresa y compra el parquecito? Entonces ya simplemente con eso ustedes ya no pueden hacer uso de ese recurso que tenían antes para hacer fiestas, para lo que sea, para que los niños y las niñas jueguen ahí. O sea, esa privatización de ese recurso ya les va a limitar un montón de cosas a ustedes como asociación y van a dejar de hacer cosas por la comunidad precisamente por ese pequeño detalle, ese pequeño gran detalle de que se privatice un espacio como el parquecito, por ejemplo. Entonces, les voy a poner un video en este momento para que lo veamos y lo escuchen. Ahí me avisan si lo escuchan. Voy a compartirlo. Está. A ver, lo voy a poner y ustedes me dicen si lo escuchan. El capitalismo es un sistema político, económico y social. ¿Se escucha? ¿Pueden ver el video? Sí, sí se escucha. Sí se escucha y sí se ve. Ok, lo voy a poner para que lo veamos. Si algo me llama la atención, lo paro y lo vemos para que vean. Basado en que los medios de producción, como los recursos naturales, redes de transporte, fábricas, máquinas, herramientas, dinero y energía, son de carácter privado, es decir, pertenecen a las personas y no al Estado. Al disponer de escasos recursos para satisfacer las necesidades humanas, la propiedad privada sirve como mecanismo para asignarlos de forma eficiente. Los factores fundamentales de producción en el capitalismo son el trabajo y el capital. El capitalismo propone que el trabajo se proporcione a cambio de salarios monetarios y debe ser aceptado libremente por parte de los empleados o asalariados. Por tanto, las personas que organizan los medios de producción obtienen un mayor beneficio económico y aumentan su capital. Los bienes y servicios se distribuyen mediante mecanismos de mercado, promoviendo la competencia entre empresas. Si los individuos persiguen el beneficio económico y la competencia en el mercado, aumentará la riqueza y con el aumento de la riqueza aumentarán los recursos disponibles. Seguro has escuchado hablar mucho sobre inequidad últimamente, sobre todo el hecho de que el 1% de la población tiene más riqueza que el resto del mundo. Voy a parar aquí un momentito. ¿Escucharon ese dato? El 1% de la población mundial tiene más que el 99%. O sea, que el 1% de la población, o sea, que son la gran minoría, tienen todo, o sea, como esa gente que ustedes ven, que podrían comprar una comunidad completa si quisieran. Así genera tanta desigualdad el sistema capitalista. Gente que es demasiado millonaria, que tiene tanto dinero o gana tanto dinero por mes. En un mes gana tanto dinero como nosotros podríamos llegar a ganar en toda nuestra vida. Y quizás hasta más. El foco principal parece estar en los Estados Unidos. Sin embargo, la misma historia se repite alrededor del mundo. Haciendo una investigación de fuentes confiables como las Naciones Unidas, la Fundación Rawls ha demostrado que mientras la inequidad en Estados Unidos es vergonzosa, para el resto del mundo la situación es aún peor. Empecemos con este gráfico. En la teoría, una distribución perfecta iguala la riqueza entre todas las personas, dividiendo la población en 5 grupos. Ahora, veamos cuánta riqueza tiene cada grupo en la realidad. Impactante, ¿no? 80% de la población mundial casi no posee riqueza. Tienen tan poco que es difícil verlos en el gráfico.
En cambio, el 2% más rico tiene más riqueza que la mitad de todos los habitantes del mundo. Veamos el gráfico de otra forma. Imaginemos que toda la población del mundo, los 7.000 millones que somos, los representamos en solo 100 individuos. Aquí están, los más pobres a la izquierda, los más ricos a la derecha. Ahora, veamos cómo se distribuye toda la riqueza mundial, cercana a los 223 billones de dólares. La mayoría no recibe prácticamente nada. Nada con que educar a sus hijos, nada con que pagar los medicamentos. Mientras que el 1% más rico acumula cerca del 43% de nuestra riqueza mundial. El 80% que menos tiene, es decir, 8 de cada 10 personas en el mundo, acumulan solo el 6% de la riqueza del mundo. Pero ni siquiera esto muestra cuán extrema es la situación actual. Los 300 individuos más ricos de la Tierra juntos tienen el mismo patrimonio que los 3.000 millones más pobres. O sea, en el mundo actualmente hay 300 personas que tienen más riqueza que 3.000 millones de personas. O sea, imagínense en esa desigualdad tan grande que hay. Es decir, la cantidad de personas que entran en un avión comercial mediano tienen más dinero y bienes que todos los habitantes juntos de la India, China, Estados Unidos y Brasil. También podemos ver esa inequidad geográficamente, con una enorme brecha creciente entre unos pocos lugares ricos contra la mayoría del mundo. Atrás, en la historia, las cosas eran más equitativas. Hace 200 años los países ricos eran 3 veces más ricos que todo el resto. Para finales del colonialismo, en los 60, eran 35 veces más ricos y hoy son 80 veces más ricos que todo el resto. Los países ricos tratan de compensar esta injusticia brindando asistencia a los países más pobres, por un monto cercano a los 130.000 millones de dólares cada año. Eso es mucho dinero. Entonces, ¿por qué la desigualdad es cada vez más grande? Una de las razones es que las grandes corporaciones se llevan más de 900.000 millones de dólares de los países pobres cada año, evadiendo impuestos y leyes. Eso es súper importante lo que acaban de mencionar en el video. ¿Por qué esas grandes empresas, por ejemplo, de Estados Unidos, en el caso de Costa Rica, vienen a países más pobres a poner sus empresas? Precisamente por lo que les comentaba, porque encuentran mano de obra más barata. Como la gente es más pobre, tiene más necesidad de trabajar, entonces eso lo aprovechan estas grandes empresas para generar muchísimo dinero. Aparte, si el Estado los exonera de impuestos, por ejemplo, pues mucho más riqueza producen y más explotados está la gente. Entonces, para que vean esa relación tan importante. Además, cada año los países pobres pagan 600.000 millones de dólares por los intereses de sus deudas a los países ricos, como consecuencia de préstamos usureros. Y finalmente está el dinero que los países pobres pierden por las leyes de comercio internacional, estructuradas e impuestas por los países ricos con el objetivo de acceder a más recursos naturales y mano de obra barata. Economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta 500.000 millones de dólares a los países pobres cada año. Todo junto, eso es más de 2 billones de dólares que se escapan cada año de las regiones más pobres del mundo hacia los países con más riqueza. Los gobiernos de estos países ricos suelen decir que ayudan al desarrollo de países pobres. Pero, ¿quién está ayudando a quién acá? Esto nos hace pensar que hay algo mal con las reglas básicas de la economía global. No puede ser correcto que la riqueza del mundo esté en manos de tan poca gente. La única solución razonable y la única esperanza, en vista de los acontecimientos, parece ser el cambio de las reglas del juego. Les voy a compartir. Ok, ahí está nuestra presentación de nuevo. Entonces, como podemos ver, la desigualdad que se genera con este sistema capitalista es enorme. Hay mucha gente que está ganando muchísimo dinero, que tiene muchísimo dinero, y hay gente que es la gran mayoría de la población mundial, que es cada vez más pobre. Yo no sé si tienen algún comentario respecto a esto, sobre la desigualdad y sobre cómo hay poca gente tan rica y cómo es que hay tanta gente pobre en el mundo. Una triste realidad, José.
una triste realidad y lastimosamente ellos, los más ricos, quieren tener más y más y más. Ese cambio de reglas costaría mucho porque como hablábamos antes, lo de los chorizos, el gobierno prefiere beneficiar, por ejemplo, hablando de Costa Rica, prefiere beneficiar a una gran empresa que beneficiar a sus pobres con casas o algo así. A ellos no les importa, solamente porque también me imagino que se deben dejar su partida también, Claro, claro. individualmente cada uno. Entonces, la verdad, eso cuesta mucho. Sería como un gobierno que venga sin corrupción, la verdad. Un gobierno que piense en la gente, tal vez sería un cambio real. Eso que menciona es súper importante porque al final es el papel del Estado, es el papel de los gobiernos y como decíamos, siempre hay intereses de por medio. Los que le mencionaba antes, el ejemplo de los tratados de libre comercio. Es tan ilógico tener que, por ejemplo, firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos para comprarle frijoles, es un ejemplo nada más. Si en Costa Rica estamos produciendo la suficiente cantidad de frijoles para abastecer el mercado local. Entonces, lo que hace ese tratado es, obliga a Costa Rica a comprar frijoles de Estados Unidos y deja de comprarle a los productores nacionales, que al final se desmotivan totalmente y dejan eh, de sembrar y dejan de cultivar o dejan la agricultura de lado. Entonces, a grandes rasgos, luego vamos a retomar elementos, ciertos elementos del capitalismo y lo vamos a ver cómo les afecta a ustedes directamente, pero en la otra sesión. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario final de esto que hemos visto. Como al principio empezamos como a ver más teóricamente esto del capitalismo, pero lo hemos venido aterrizando y para que vean ustedes cómo afecta la vida diaria de nosotros y nosotras y, y cómo realmente nos afecta a nivel social, político, económico a todos y a todas y cómo cuesta cada vez más, ustedes por ejemplo lo van a vivir o lo han vivido, cómo cuesta organizar a la población, a pesar de que vivimos en un mundo tan desigual, ¿por qué la gente está tan desmotivada de participar en organizaciones o de organizarse para buscar el bien común? Porque el Estado difícilmente va a venir y les va a decir, bueno, esto y esto tienen las soluciones. No hay desempleo, entonces el Estado no les va a venir a decir, bueno, le vamos a dar empleo. O necesitamos carreteras nuevas y el Estado no le va a venir y le va a decir, sí, tomen carreteras nuevas. Eso no funciona así. Para eso es necesario tener organización y para eso es necesario pelear presupuesto, para que ustedes puedan ver las necesidades reales de sus comunidades y puedan hacer proyectos a partir de ahí. Ahora, ustedes como, por ejemplo, lo que les decía, el paso tan importante que han dado en convertirse de un comité a una asociación de desarrollo integral en este caso, porque ya van a recibir poco o mucho, por desgracia poco, van a recibir un presupuesto directamente. Entonces, con ese presupuesto ustedes realmente tienen que ver qué necesidades tiene la comunidad para invertirlo en esas necesidades. Por eso es tan importante las organizaciones dentro de la comunidad. Y es tan importante también incentivar a la comunidad a que participe. Y eso cuesta mucho. Y van a ver que ustedes, yo les decía hace un tiempo cuando hicimos la práctica profesional y empezamos a trabajar en esto, uno de los grandes retos que tienen como organización y como grupo es hacer que la comunidad realmente se involucre en los procesos. Porque si ustedes tienen el apoyo de la comunidad, se les va a hacer muchísimo más fácil desarrollar proyectos. Entonces, no sé si ustedes tienen algún comentario final sobre lo que hemos visto, sobre cómo nos afecta, algún ejemplo que se les venga a la cabeza ahorita. Ya, y José, yo podría decir que definitivamente en estas cuestiones de asociaciones, nosotros tenemos que ver las cosas como si fuesen, digamos, con fe. Las cosas que no son como si fuesen. A veces la falta de fe en algún proyecto hace que uno se eche para atrás, ¿verdad? Nos pasó a nosotros aquí cuando estábamos trabajando en el sector donde yo vivo y, era la falta de fe. Ya después cuando se empezó a ver que se podían dar granitos de arena, que se podía trabajar, entonces ya va aumentando esa fe. Yo siento que eso es importante en una comunidad.
y que se involucre la gente en lugar de criticar tanto, digamos, que las personas metan mano apoyando, ayudando, con cualquier cosita que se apoye, se va a ver el crecimiento. Entonces es importante como fomentar eso, ¿verdad? Lo que usted hablaba del cooperativismo, de la solidaridad, de ver que el vecino esté bien, que el otro también. Entonces es importante eso, ¿verdad? Y esforzarnos, y a pesar de que todo lo que tenemos que hacer, que lleguemos cansados y todo, el asunto es saber que lo que estamos dando y esa lucha que estamos dando va a ser a largo plazo, ¿verdad? Y que vamos a dejar por lo menos una huella, no para figurar nosotros como individuales, sino como una comunidad en conjunto, y que podamos decir, y que podamos borrar todas esas cosas que hablan, por ejemplo, de Valle Escondido, o que insinúan de Valle Escondido, ¿verdad? Que nosotros, toda la comunidad, saquemos la cara y digamos, no, somos una comunidad en progreso, somos una comunidad que va creciendo y que va a mejorar, ¿verdad? Entonces, yo pienso que aquí la clave es la fe de lo que vamos a hacer y creer que eso se puede hacer, ¿verdad? Eso sería por mi parte. Bien, muchísimas gracias. No sé si doña Lorena o don José tienen algún comentario final. Sí, Josecito, yo como le dije una vez, la otra vez que ustedes estuvieron acá con nosotros, ustedes son un puente para nosotros seguir adelante con todo esto que usted hoy nos está enseñando. Virtualmente, pienso que todo muy entendible, muy bueno, muy ganancioso para nosotros como asociación. Y de verdad agradecerle porque usted ha sido un muchacho que está esmerado por venir a ayudarnos siempre a esta comunidad y a ver si seguimos adelante. Yo quería también aportar de mi negocito. Yo inicié, como dicen, con las uñas con este negocito porque no tenía un capital. Entonces me ha costado muchísimo, pero con la ayuda de Dios todo se puede, voy adelante. Y no me puedo comparar con un buggy, ¿verdad? Jamás. Pero yo sé que con mucha humildad y con mucho optimismo voy a seguir adelante con mi negocio. Y como le digo, espero que usted siga con nosotros ahí aportándonos toda esa sabiduría que usted tiene, toda esa enseñanza para poder nosotros también aprender bastante de usted. Buenas noches, Josecito. Gracias. Gracias a ustedes. Al final, como les digo, son procesos retroalimentativos donde yo intento darles un poquito de conocimiento, entre comillas, y ustedes también me enseñan muchísimo desde la práctica, desde cómo lo ven ustedes en sus comunidades. Entonces, muchísimas gracias por participar. Al final, lo que les digo, es importante participar en estos procesos, porque al final son los que les van a ayudar a ustedes a comprender un poquito más en el contexto en el que viven. Cuando uno conoce más y tiene más conocimiento sobre ciertas cosas, sobre todo cosas que nos afectan directamente, entonces es más fácil encontrar soluciones o posibles soluciones a las problemáticas que estamos viviendo en las comunidades. Por ejemplo, si yo tengo contacto, yo sé que con qué instituciones ir para tratar ciertos temas, eso ya me da una ventaja. Si yo entiendo cómo es que se produce la pobreza, entonces yo puedo ir a la raíz de esos problemas y combatirlos de cierta manera. Entonces, por eso es tan importante que conozcan el contexto en el que ustedes viven y sobre todo poner en práctica estas estrategias, por ejemplo, alternativas como lo puede ser el cooperativismo, que ya casi terminando, o dentro de unos 3 sesiones más vamos a ver lo del cooperativismo, la importancia que tiene, lo que hablamos ahora y que decía doña Yendre, lo de organizarse y realmente ser solidario con las personas, con la comunidad, con los vecinos y las vecinas, porque al no tener o sufrir o carecer de ese apoyo estatal, de los gobiernos, o ese abandono incluso, lo que realmente va a generar resultados positivos es la organización de las comunidades. Y ustedes, como Asociación de Desarrollo, son, digamos, como la representación de esa organización, y ustedes ya van a tener presupuesto, ojalá que sí, y para llevar a cabo ciertos proyectos.
Entonces, muchísimas gracias por participar y por estar. Esta sesión la voy a grabar para que los demás compañeros y compañeras la puedan ver, ojalá puedan participar más la próxima vez o que se puedan conectar. Igual la próxima sesión vamos a repasar también y esta la van a tener en YouTube para que la puedan ver todos y todas. Así que muchísimas gracias por estar. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, descansen. Gracias. No, gracias a usted, José. Muy buenas noches, ¿verdad? Y ahí